Bien, pues vamos a leer, con la ayuda del Señor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Empezamos nuestra lectura en el versículo 1 y hasta el 8, y el título del mensaje de hoy es La salvación del paralítico. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, empezando en el versículo 1 y hasta el versículo 8. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios, 9:1 del Evangelio de Mateo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Dice entonces al paralítico: «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Hasta aquí la palabra del Señor, y que Él la bendiga en nuestros corazones. Empieza el texto con un entonces, que nos vincula con el texto anterior, ¿verdad? Entonces tiene que ver con lo que ocurrió tras el milagro de los endemoniados gadarenos que hemos visto en el capítulo 8. Después de ese milagro, como sabéis, los de aquella zona le pidieron a Jesús que se fuera, le abrieron la puerta y le invitaron a marcharse. Jesús cruza de nuevo el mar de Galilea para llegar a su ciudad, se nos dice aquí, la ciudad de Capernaum, donde Jesús tenía casa, donde él vivía. Los otros evangelios dicen que predicaba en una casa. Aquí, en este texto, también se nos dice que estaba hablando, pero no se nos especifica en el lugar, ¿verdad? Vamos a leer en Marcos 2, no hace falta que lo busquéis, Marcos 2, para observar algo más sobre los detalles de la predicación y sobre los detalles, sobre todo, de lo que se centra Mateo, que es en la llegada del hombre enfermo y cómo Jesús lo sana. Fijaros lo que son las cosas. Estaba hablando Jesús a una multitud muy grande y no se nos dice nada de lo que estaba hablando. No se nos transcribe la predicación de Jesús, pero sin embargo sí se nos explica muy bien cómo Jesús curó a ese enfermo de las piernas, ¿verdad?, que no podía andar, a ese paralítico. Y como digo, mirando Marcos capítulo 2, dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él y trajeron un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. ¿Veis cómo el Evangelio de Marcos, está también en Lucas, pero Marcos nos explica con un poco más de detenimiento, con un poquito más de detalle, cómo ocurrió todo esto? Jesús estaba teniendo una predicación, estaba teniendo una enseñanza en una casa. Él estaba al final del salón de la casa, creo yo, y toda la casa llena de gente, y se presentan 4 con una camilla, trayendo a un hombre que está enfermo de las piernas, que no puede andar. Y claro, cuando llegan a la puerta
y ven el gentío. No podían entrar, no quería nadie abrirles paso, estaban todos juntos, unas cabezas con otras, y no se podía pasar. Y a ellos se les ocurre esa idea de ir por la parte de fuera de la casa, que tenía unas escaleras, subir a la azotea, descubrir el techo, que no era como estos techos nuestros, sino que era un techo posiblemente que se podía descubrir, ¿verdad?, hecho con ramas, etcétera, y a través de ese techo buscar el sitio a donde estaba Jesús. Y si Jesús estaba aquí, descubro el techo por ahí, y con unas sogas, con unas cuerdas, bajo la camilla hasta poner al enfermo delante de Jesús. Más o menos, ¿verdad?, para que nos hagamos una idea de lo que pudo acontecer. Una frase importante que la encontramos en el versículo 2. Dice, al ver Jesús la fe de ellos. El Señor Jesús ve cosas que nosotros no vemos. Por ejemplo, ve lo que están pensando otros. Nosotros a eso no nos ha sido concedido, ¿verdad? Aunque haya personas por ahí que digan yo sé lo que piensan, no es verdad. No saben lo que pensamos. Pero Jesús sí sabía lo que pensaban los demás. Y también Jesús podía ver el corazón, de tal forma que él podía ver la fe en el corazón de estos 4 que traían al hombre paralítico. Pero el texto no dice, vio Jesús la fe de los 4. El texto dice, al ver Jesús la fe de ellos. Porque es verdad que los 4 amigos venían con fe buscando a Jesús diciendo, Jesús puede curar a este hombre. Pero ¿y el paralítico? ¿Dejarse llevar por los 4? ¿Dejarse desde el techo descender para estar delante de Jesús? Y no quiero hacer mucha broma de esto, hermanos, pero imagináis que desde el techo hace falta tener fe también en los 4 amigos y decir, oye, no me soltéis, a ver si estoy paralítico, pero no quiero morirme. A ver si me vais a soltar desde el techo y entonces ya va a tener Jesús que hacer un doble milagro, va a tener que curarme las piernas y va a tener que resucitarme del golpetazo que me voy a dar, ¿vale? Entonces, por eso digo que al ver Jesús la fe de ellos, está hablando de los 5, de los 4 amigos y del paralítico mismo, que ellos sabían que Jesús curaba a personas, sabía que Jesús tenía poder. Y ahora se acercan a él con fe y van a descubrir que Jesús recibe y salva a los que se acercan a él por la fe. El Señor lo hace así. La palabra de Dios dice, y lo dice Jesús, el que a mí viene, no lo echo fuera. No sé por qué algunas personas intentan decir, no, es que si vas a Jesús y él quizá no te va a recibir. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Ellos conocían parte de lo que era el ministerio de Jesús, pero ahora se van a dar cuenta de que cuando una persona acude a Jesús en arrepentimiento y fe, esa persona es salva y en este caso también es curada. El texto no dice que Jesús vio el esfuerzo de ellos, aunque la fe se demuestra por todo el esfuerzo que hicieron. El texto no dice que vieron la determinación o que vio la determinación de ellos. Dice que Jesús vio la fe. Esa fe que se puso en marcha yendo al encuentro de Cristo y no desanimándose por la cantidad de obstáculos que iban encontrando. Como el obstáculo que hemos dicho del gentío que había escuchando a Jesús. Cuando nosotros entendemos bien, porque el Espíritu así nos lo manifiesta, que en el único que hay salvación es en Jesús. Cuando nosotros hemos leído la palabra de Dios y la hemos creído, y nosotros sabemos que es el único que puede salvar, puede haber obstáculos, pero esos obstáculos son superados. No hay nada que se nos ponga delante
que no sea salvable por tal de llegar hasta la presencia de Cristo. Esa fue la actitud de estos 4 hombres y la del paralítico, que no se atemorizaron ni se avergonzaron ante la arriesgada maniobra que tenían que realizar, sino que para conseguir el propósito tuvieron que subir por la parte exterior de la casa, como hemos dicho, abrir un hueco en el techo y hacer descender desde allí al paralítico con una maniobra un tanto peligrosa. Pero una vez delante de Jesús, yo quiero que ahora nos hagamos la imagen mental. Jesús está predicando y en un momento empieza a descender una camilla. Imaginaros que ocurriera eso aquí ahora mismo, salvando las distancias. Pero imaginaros que ahora empezara a bajar desde el techo una camilla. El primero que se quedaría asombrado sería yo. Diría, ¿esto qué es? Y pararía de hablar. Los oyentes, por mucho que tú sigas hablando, mirad, hermanos, os voy a explicar lo que estuviera hablando Jesús. Ya los oyentes no están pendientes de lo que estás diciendo, están pendientes de la camilla que está descendiendo. Y baja, la ponen delante de Jesús, Jesús se calla, todas las personas están expectantes, mirando a Jesús a ver qué va a decir, y mirando al paralítico a ver qué hace allí, y otra vez mirando a Jesús. Y Jesús abre su boca, y de nuevo, otra vez más, hermanos, porque es que no es como nosotros, es de otro material, es diferente a nosotros, no es como nosotros. Aunque se haya hecho hombre y aunque le podamos llamar por nombre, no es como nosotros, es diferente. Se queda mirando a ese hombre y le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo no sé qué pensarían las personas que estaban escuchando. Ahora vamos a ver lo que pensaron algunos de los escribas. Pero imaginaros, ¿no?, que hubiéramos estado allí. Vemos a un hombre que se ve que no puede andar. Y Jesús le dice, lo vamos a decir ahora con nuestras palabras del siglo XXI, no te preocupes, muchacho. Lo de hijo, ¿verdad?, lo entendemos, porque en nuestro lenguaje también muchas veces decimos, adiós, hija, hasta luego, y no es nuestro hijo, ¿verdad? Este hombre no era hijo de Jesús, eso es obvio decirlo, ¿verdad?, pero hay que decirlo también. Ten ánimo, hijo, es una palabra cariñosa. Es como si dijéramos hoy, chico, no te preocupes, hombre, anímate. Porque tus pecados han sido perdonados. ¿Tus pecados han sido perdonados? ¿Cuál era el problema de ese hombre? Sus piernas, ¿no? Paralítico. Suponemos que los brazos los tenía bien, porque si no hubiera dicho quizá otra cosa, pero igual las piernas era lo que no le funcionaban bien, pero igual estaba tetrapléjico, porque iba en una camilla, no iba en una silla de ruedas. Igual no le valían los brazos tampoco. Igual estaba como nuestra querida hermana Joni Eareckson Tada, que después de lanzarse en un tiro, en una caída hacia el mar, al lanzarse, ¿verdad?, de cabeza, tuvo una contusión y tuvo un problema por las cervicales y se quedó desde aquí para abajo inútil. Y no puede mover ni los brazos ni las piernas hasta el día de hoy. Joni Eareckson Tada, una hermana americana, que ha escrito libros y que tiene una fundación también para las personas que están sufriendo y pasándolo mal. A lo mejor el paralítico era así, era un tetrapléjico. O era un parapléjico, que solamente las piernas eran lo que estaban afectadas. O era un hemipléjico, que está afectado solamente una parte del cuerpo y la otra está bien. Fuera como fuera,
Si nosotros hubiéramos visto a ese hombre y lo hubiéramos llevado delante de Jesús y fuéramos uno de sus 4 amigos, diríamos, ¿pero qué está diciendo Jesús? Que le perdona los pecados, pero si nosotros no le hemos traído para eso, si nosotros le hemos traído para que le cure las piernas. Yo no sé, hermanos, si los creyentes que estamos aquí valoramos el perdón de nuestros pecados que Cristo consiguió en la cruz de manera adecuada. Porque es verdad que sí que nos gozamos. El Señor me perdonó los pecados, qué bien. Pero llegamos hasta el punto de ver que eso es lo más importante que Jesús ha hecho en nuestra vida. Porque a lo mejor hay otras cosas, ¿verdad?, que Él ha hecho y nosotros decimos, bueno, esto es mejor que el perdón de nuestros pecados. Y estoy hablando del perdón solamente de los pecados, porque eso es lo que introduce a la salvación y a la vida eterna, ¿verdad? Entonces el perdón de pecados no va solo, sino va, como dice también la epístola a los Colosenses, dice que Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es decir, que estamos hablando de toda la salvación que Dios nos ha dado. El perdón de pecados nos pone, como diría nuestro querido hermano que ya está con el Señor también, Billy Graham, el perdón de pecados nos pone por fin en paz con Dios. Ya no hay ninguna cuenta pendiente. Es impresionante, pero es así el Evangelio. Enemigo de Dios, con muchas cuentas pendientes, con muchos pecados, habiendo hecho a lo largo de mi vida muchas cosas que entristecen a Dios. A través de la cruz, perdón de pecados, vida eterna, salvación. No hay cuentas pendientes para con Dios. Dios está en paz contigo. Tú estás en paz con Él. ¡Qué maravilla! No se puede describir esto. No se puede expresar con palabras. Decía el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se puede explicar con palabras. El llevar la carga en la espalda. Pecados y pecados y pecados, y añadiendo pecados y añadiendo ira para el día de la ira. Y llegar a la cruz, soltar la carga, quitarse la mochila y decir, las cargas son aliviadas junto a la cruz. Me vais a perdonar hoy, hermanos, pero estoy un poco sensible. Las cargas son aliviadas junto a la cruz. Jesús está cerca. Palabras de nuestra querida hermana Fanny Crosby en uno de sus himnos. Las cargas son aliviadas junto a la cruz. El perdón de pecados. ¿Por qué le dijo Jesús a ese hombre, tus pecados te son perdonados? Porque era lo más importante. Porque no hay nada más importante que eso, porque era lo que ese paralítico necesitaba por encima de todas las cosas, porque era lo más urgente, porque lo más urgente no era andar, porque lo más urgente no era ser curado, porque lo más urgente que necesitaba esa persona es ser salvo. No había nada por delante de eso. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué no somos de ese mismo material hasta que no estemos allí en la gloria con Él? ¿Por qué no somos así nosotros? ¿Por qué cuando hablamos con una persona y la vemos y decimos, una persona enferma? Yo ahora a las 3 me voy a encontrar con 15 o 20 así, enfermos. Y los miro y digo, lo que más necesita es que le ponga la medicación, que le cambie el suero, que le coja una vía. Eso es lo que más necesitan. Vemos personas desarraigadas, personas que tienen hambre, personas sin techo, personas asustadas, heridas, tristes, y nosotros pensamos, porque somos así, es que tenemos esa mente así.
Necesita un hogar, necesita un hospital donde se les atienda, necesita comida, necesita ropa, necesita calor humano. Y es verdad, necesita todas esas cosas, pero eso no es la prioridad. Lo primero que esa persona necesita, y Jesús la veía, la mayor y principal necesidad de este paralítico era la salvación de su alma. La vida espiritual tiene la preferencia incluso cuando la persona está enferma o está discapacitada. Pero nosotros seguimos pensando lo mismo. 3 cosas hay en la vida. Esto se va a grabar. Salud, dinero y amor. Bueno, algunos dicen, yo para que veáis que no soy un amante del dinero, del vil metal, para que veáis que soy una buena persona. Salud, trabajo y amor. Eso es lo único que yo pido. ¿Ah, sí? ¿Eso es lo único que tú pides? Si hay aquí alguien que eso es lo único que le pide a la vida, con todo el respeto te lo voy a decir y con todo el cariño, pobre de ti. Salud, trabajo y amor. Amor, estamos hablando del amor romántico, ese que te acelera el corazón. ¿Eso es lo que le pide a la vida? Pobre de ti. Qué lástima me das. Dice la palabra de Dios que todo lo que hay bajo el sol, todo, es vanidad y aflicción de espíritu. Todo. Hombre, la salud, sí, la salud. Espérate que cumpla unos años más. Verás los dolores de huesos, y verás los mareos, y verás la tensión, y verás el azúcar, y verás otras cosas. El trabajo se termina. Amor romántico, sí, amor romántico, ¿qué? ¿Cuánto dura eso? Hace falta, ¿verdad?, que los matrimonios, las parejas tengamos un pacto, porque el amor romántico, eso tiene fecha de caducidad como los Danones. Salud, trabajo y amor, ya está. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ponte en sintonía con el Creador, el que te ha salvado. Reconcíliate con Él. Haz las paces con Dios. Busca su rostro. Pídele al Señor que por su Espíritu te manifieste sus verdades. Y no te quedes con lo que hay debajo del sol, porque todo es vanidad y aflicción de espíritu. Busca lo que hay más allá del sol, que es el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas te serán añadidas. Tenemos que seguir, hermanos, porque esto sería un tema para todo el mensaje, pero hay que avanzar. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, chitón, la boca cerrada, aquí y aquí, que nadie lo sepa. Este blasfema, como hacen los futbolistas, ¿verdad? Se ponen la mano en la boca para que no sepan lo que están diciendo. Ellos ni siquiera movieron los labios, en el corazón. Este blasfema. Y ahora el Señor le hace una pregunta, y nos hace una pregunta también a nosotros. Está en el versículo 4 al final. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Una pequeña clase de lógica. La lógica se da en filosofía, creo que es en el segundo de bachillerato, ¿verdad? Lógica. Las proposiciones, no las preposiciones, no, proposiciones. Vamos a ser lógicos y vamos a emplear la lógica a la hora de pensar. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Vale. Jesús ha perdonado los pecados de un hombre. Por lo tanto, Jesús es Dios. Lo digo otra vez.
Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús ha perdonado pecados, por lo tanto Jesús es Dios. Eso es la parte de la lógica, ¿verdad?, la que se da en la primera lección, cuando estás dando la filosofía. Fijaros la forma de pensar de estos escribas y a lo mejor tu forma de pensar también. Solo Dios puede perdonar pecados, esa es la primera proposición. Jesús ha perdonado pecados. Jesús blasfema porque no es Dios. Diríamos, no es una manera lógica de pensar. Es una manera maligna de pensar, es una manera retorcida de pensar, es una manera volcada de pensar. Yo sé que corre por ahí el refrán. Algunos hermanos dicen que no es un refrán válido, pero yo hasta cierto punto no estoy de acuerdo con ellos. Piensa mal y acertarás. Y dicen algunos, que va, eso no es verdad. Y yo os digo que sí, que en algunos momentos sí es verdad. Ha sido mi experiencia. Con algunas personas sí es verdad. Has pensado mal y al final has acertado. Y tengo que ser sincero, no os puedo decir mentiras. Pero sí os voy a proponer, ya que estamos hablando de proposiciones, os voy a proponer algo. Cuando pienses de Dios, piensa bien. No te equivoques. Cuando pienses cosas de Dios, piensa bien, no pienses mal. Porque sabes que Dios es bueno. Sabes que la bondad de Dios existe. Sabes que Dios siempre hace las cosas para promover el bien en sus criaturas, incluso en los que no son creyentes. Así que piensa bien de Dios, nunca pienses mal porque te equivocarás, porque Dios es bueno. Si tú piensas mal de Él, si te resientes con Él, si dices, cuando yo ya esté en el cielo, hablaré cara a cara con Él, porque me ha hecho algo que no me lo esperaba. Si tú piensas así de Dios, estás equivocándote. No pienses mal de Dios, piensa bien de Dios, porque Dios es bueno y Dios lo hace todo por dos cosas. Para su gloria, en primer lugar, y después para el bien de los suyos y de sus criaturas. Y Él combina esas dos cosas de tal manera que nosotros sabemos, porque nos lo dice la palabra de Dios, que todo coopera para el bien de los que aman a Dios. No pienses mal de Dios. Quéjate contra Dios. Dile, Señor, no entiendo esto. Señor, estoy triste. Señor, yo no lo esperaba esto. Pero ponte a un nivel superior. No te pongas cara a cara con Dios diciéndole, Señor, yo creo que tú te has equivocado. No lo hagas. Piensa bien de Dios. Estos hombres pensaron mal de Dios. Este blasfema. Y Jesús les hace una propuesta y dice, mirad, vosotros pensáis que yo estoy blasfemando, ¿no? Porque veo lo que hay en vuestros corazones. Fijaros en el versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, porque el Señor los conocía. No hacía falta que ellos hablaran. Les hace una pregunta, mirad, os voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Te son perdonados los pecados? ¿O decirle a este hombre que no está aquí por casualidad, levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? Es muy fácil contestar esa pregunta. Es más fácil decir, yo te perdono los pecados. Hay personas en el día de hoy que se atreven a decirle a otras, yo te absuelvo los pecados. Ego te absolvo, yo te absuelvo los pecados. Yo te perdono. Fijaros qué bien quedaría yo ahora si dijera, hermanos, yo sé que esta semana algunos habéis hecho cosas que no están bien, os perdono los pecados a todos. ¡Qué ridículo! ¿Os perdono los pecados a todos? ¿Quién soy yo para perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar pecados, porque se peca contra Dios, contra la santidad de Dios, y solo Él puede perdonar los pecados. Tú le puedes pedir perdón a alguien que le ha hecho daño, pero solo Dios puede perdonarte los pecados. ¿Qué es más fácil? Decir yo os perdono los pecados, habéis visto qué fácil es, ¿no? Acabo de decirlo. Pero no he perdonado ni uno. No lo puedo demostrar.
No puedo decir, bueno, pues mira, le he perdonado a Rubén tantos pecados, ¿no? No se puede demostrar. Sin embargo, el levántate y anda sí se puede demostrar. Y además se puede demostrar con una coletilla. Y es que si yo digo levántate y anda a un hombre que está delante de mí, y Dios es el que le va a sanar a través de mí, si Dios no está conmigo, ese hombre no se va a curar. Y si yo acabo de decir yo te perdono los pecados, cuando es mentira que yo no puedo perdonar pecados, Dios no me va a ayudar para que ese hombre se levante de la camilla y se vaya a su casa. ¿Entendéis? Es así de sencillo. Dios, dice Juan 9:31, Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Y cuando Jesús curó al ciego, dice, si éste no fuera de Dios, no podría hacer nada. Si Jesús no estuviera diciendo la verdad, ahora cuando le vaya a decir al hombre paralítico, levántate y anda, ese hombre no se va a levantar, porque está actuando contra Dios, y Dios no va a permitir eso. Pero si cuando Jesús dice levántate y anda, ese hombre se pone de pie, coge su camilla debajo del brazo y se va a su casa, los que os habéis equivocado sois vosotros, que no habéis reconocido al Hijo de Dios que tenéis delante de vosotros. Jesús sigue con su enseñanza y dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Antes de hacer Jesús el milagro, muchos ya sabían que Jesús podía perdonar los pecados, porque era Dios. Pero después de este milagro, ninguna persona tenía excusa alguna para decir, yo no sé si Jesús me puede perdonar o no me puede perdonar. Todas las personas que escucharon y todas las personas que han leído este texto tienen que saber que ahora viene tu responsabilidad, que eres pecador y que la única manera de encontrar el perdón de los pecados es venir a Cristo. Jesús hizo este milagro no solamente para hacerle un bien a ese hombre paralítico, como hemos dicho, uno de los propósitos del milagro, claro, hacerle bien a ese hombre puntualmente, pero no solamente hizo el milagro para eso, sino hizo el milagro para que durante siglos, a muchas generaciones, se nos pudiera enseñar una gran verdad, y es que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y para que se nos quede grabado, que por cierto, lo de Hijo del Hombre, algunos lo simplifican, yo a veces se me abren las carnes un poco. Algunos lo simplifican y dicen, mirad, el título Hijo del Hombre lo que hace énfasis es en la humanidad de Cristo. El título Hijo de Dios lo que hace énfasis es en la divinidad de Cristo. Hijo del Hombre humano, Hijo de Dios divino. Bueno, no es del todo terrible. Antes me he pasado un poco, no se me abren las carnes tanto, ¿vale? Pero no es así. Hijo de hombre o Hijo del Hombre no hace énfasis en la humanidad de Cristo, Hijo de Dios hace énfasis en la divinidad de Cristo. Si vosotros leéis de dónde viene el título de Hijo del Hombre, Daniel 7:13, el título Hijo del Hombre viene del poder y de la realeza del Mesías. Daniel 7:13, el poder y la realeza del Mesías Rey, que solo puede perdonar pecados como lo hace Dios, porque Él es el mismo Dios. Y ese poder le pertenece hoy. Y aquí podíamos dar muchos textos, ¿verdad?, del libro de los Hechos, Romanos, etc. Os voy a dejar solamente una muestra. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La primera de Juan 1:7. La Biblia nos informa de que ese poder le pertenece hoy a Jesús. Él puede perdonar pecados y es el único que puede perdonar pecados. Ahora,
vemos cómo ese hombre se levanta, toma su lecho, se produce un milagro físico que se lleva a cabo y hay un milagro espiritual detrás, que ese hombre se va no solamente sano, sino salvo. Y ahora hay una frasecita que algunos utilizan, porque dicen, mira, tú estás diciendo que solo Jesús es el que puede perdonar pecados, pero lee al final del versículo 8, capítulo 9, versículo 8, dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Ves cómo ahí dice que hay hombres que pueden perdonar pecados? Bueno, hemos dicho que este poder le pertenece hoy a Jesús. ¿A algunos hombres y a algunas mujeres se nos da la potestad de perdonar pecados? Creo que no. Creo que no. A ninguno. Pero ¿sabéis lo que este texto, sacado de contexto, podría significar? Que hay personas que hemos sido especialmente nombradas y especialmente ungidas, que sí que podemos perdonar los pecados a otros. Hay muchos textos en la Escritura que dicen que no, pero yo os voy a decir solamente algo que considero importante. Mirad, cuando Jesús perdona los pecados, Él demuestra que es Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. No hay ninguna persona en este mundo que pueda demostrar que es Dios, nada más que Jesús. Por lo tanto, no hay nadie que pueda perdonar los pecados. Entonces, ¿por qué dice aquí que esta potestad se le ha dado a los hombres? Bueno, si nosotros sabemos leer, podemos ver a aquellas personas y decir, fíjate, un hombre que perdona los pecados. Fíjate cómo Dios le ha dado este poder a los hombres. No significa que se lo haya dado a todos los hombres, significa que se lo ha dado a ese hombre. Pero los creyentes sí tenemos la capacidad de informar a las personas cuando sus pecados son perdonados y cuando sus pecados no lo son. Y os voy a poner un ejemplo sencillo porque quisiera que lo comprendiésemos todos. Pensad que viene una persona nueva que no la conocemos y nos dice, habladme de lo que vosotros creéis. Nosotros le predicamos el Evangelio y la persona dice, pues yo tengo en mi corazón arrepentimiento por mis pecados y tengo fe en Cristo, que creo que es el único que perdona los pecados. Tú sí le puedes informar de que sus pecados le han sido perdonados. Por supuesto que sí. ¿Se los perdonas tú? No. Se los perdona Dios. Pero tú sí le puedes informar, tus pecados te han sido perdonados. Eso es lo que a mí me informaron, eso es lo que a vosotros también os informaron. Un hermano que predicaba el Evangelio y decía, si tú crees en Cristo, ahora tus pecados serán perdonados. Amén y amén, porque eso es lo que dice la palabra. No hay problema. ¿Te lo he perdonado yo? No, pero te he informado. Si tú crees, te serán perdonados los pecados. Ahora pensad en otra persona que viene y dice, mira, yo creo en Dios, no me cuesta trabajo creer que Jesucristo existió, pero sabes que yo no creo eso de que Él te salve así como así, sino que tú tienes que hacer cosas buenas para que Él se agrade de ti. Entonces sí es verdad que yo confío en la obra que hizo Jesús, pero luego hay otra parte que la tengo que poner yo. Y tengo que hacer buenas obras, etcétera, de tal forma que cuando yo llegue a tener muchos años, pues yo ya veré si voy a ir al cielo o no, porque depende de cómo me haya comportado durante esta vida. Si he hecho muchas buenas obras, he ayudado a los pobres, he hecho muchas cosas para Dios, he hecho las promesas que le dije, las he cumplido, etcétera, etcétera. Si yo me comporto así, al final iré al cielo porque mis pecados Dios los perdonará. Al final, teniendo en cuenta lo bueno que yo he sido a lo largo de esta vida. Y creo que casi todos los que estamos aquí, si no todos, le informaríamos con mucho cariño, con amor cristiano, ¿verdad? Le diríamos, mire, está equivocado. No es así como se llega a la salvación.
La salvación es solo por gracia y solo por la fe. No hay nada que tú puedas aportar. La obra de la cruz está completa. Jesús dijo: consumado es. La obra ha sido consumada, la obra ha sido terminada. Usted lo único que tiene que hacer es confiar en esa obra y en lo que Dios le ofrece a usted de pura gracia. Nada más. Y no se preocupe por cuanto tenga 90 años, porque ya el Señor le cuidará todo ese tiempo. El que comenzó en usted la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y de esa manera le estamos diciendo que sus pecados no han sido perdonados por ahora. Pero bueno, ¿quién eres tú para decir que no son perdonados? No soy nadie. Es el poder que nos da la palabra de Dios. Entonces nosotros no absolvemos pecados y no retenemos pecados. Os digo esas dos palabritas porque son las que aparecen en Juan 20:23. A cuantos perdonéis los pecados les serán perdonados. A cuantos se los retengáis les serán retenidos. Por supuesto que sí. Eso sí era una potestad que el Señor le dio a los discípulos. Mirad, no habéis entendido el Evangelio. Los pecados están retenidos, no han sido perdonados. Vosotros sí habéis entendido el Evangelio. Vuestros pecados han sido perdonados. Al 100% no podemos afinar ahí al 100%, pero sí podemos decir a grosso modo que las personas que anunciamos el Evangelio podemos informar a otros sobre la absolución o la retención de sus pecados. Yo voy a terminar ya, porque creo que la lección ha estado muy clara. El Señor, curando a una persona enferma, pero anteponiendo a la curación física su salud espiritual. Y yo te digo, querido amigo que estás escuchando, si has oído hoy la voz del Señor que te invita a venir a Él, hazlo sin tardar. Considera tu vida espiritual como lo más urgente, como lo más importante de este mundo. Acude a Cristo en arrepentimiento y fe y podrás escuchar de sus labios: tus pecados te son perdonados. Entra en el gozo de tu Señor. Pero puede ser que me digas: ya, pero eso desde la plataforma es muy fácil decirlo, pero tú no conoces mi vida. Tú no sabes todos los obstáculos que yo me estoy encontrando para seguir al Señor. Tú no sabes lo difícil que es entregar mi vida a Cristo. Puede ser, y seguro que es, una vida con muchos obstáculos. Puede que no sea tan fácil hacerlo como decirlo. Puede ser que te encuentres obstáculos como los amigos que llevaban a este hombre enfermo delante de Jesús y que creas que son obstáculos insalvables. Pídele al Señor que te fortalezca. Ora sinceramente delante de Él y dile: Señor, alúmbrame para que pueda ver la gloria de Cristo como lo más deseable del mundo. Yo te aseguro que si ves la gloria de Cristo como lo más deseable del mundo, cualquier obstáculo es salvable. Cualquier obstáculo pierde su importancia. Cualquier cosa de este mundo vale menos que nada comparado con Él. Lo importante, hermanos, es que veamos la gloria de Cristo. Abraham, cuando fue llamado en Ur de los Caldeos, aquella ciudad tan importante, dice que el Dios de la gloria se apareció a Abraham. Y Abraham tenía muchas posesiones, tenía familia, tenía cosas muy buenas en aquel lugar. Y Dios le dijo: sal de tu tierra. Y él salió siguiendo a Dios. ¿Por qué? Porque vio la gloria de Dios. Él fue capaz de anticipar esa gloria. Él fue capaz de no mirar los tesoros que tenía allí cerca, sino mirar la gloria venidera. Igual, en el capítulo 11 de Hebreos, le pasó a Moisés y le pasó a otros muchos héroes de la fe. Moisés, cuando estaba en Egipto, escogió antes estar con el pueblo de Dios que disfrutar de los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Si tú ves hoy la gloria de Cristo,
los obstáculos no te van a importar nada. Te van a hacer daño, te van a estorbar, te van a fastidiar, vas a llorar. Pero al final, como decía el apóstol Pablo, por amor a Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si tenemos claro la gloria de Cristo, cualquier otra cosa se desvanece. Yo veo tal gloria en Jesús, tal gloria veo en su cruz, que el mundo perdió su atractivo. Señor de mi vida es Jesús. Que Él nos bendiga. Amén.